Ahí te dice Eduardo que por el chat se está hablando, no sé si lo ves. A ver, ahí lo abrimos. Profe, ¿te conviene usar Drive para eso? ¿Me permite? Puede ser, sí. Sí, armar ecuaciones con el Word realmente es tedioso. Bien, busco por ese lado. Así que todas estas cosas son buenísimos. Todos estos consejos me vienen bien a mí para seguir aprendiendo. Gracias, buen consejo. Bueno, gente, vamos a empezar. Hoy empieza una clase de seminario conmigo y vamos a resolver un problema sencillito. Sencillito. Tenemos un plano inclinado, tenemos un fluido, una entrada de fluido, en este sector hay una cierta turbulencia y algunas onditas, el fluido empieza a caer en una capa que se hace de espesor constante y a cada vuelta tenemos algunas perturbaciones en el flujo. Vamos a tratar de estudiar un segmento en la zona donde este líquido fluye por gravedad, un segmento ubicado entre 0 y L, es decir, solamente un tramito donde consideramos que no hay efectos o perturbaciones por entrada, no hay efectos o perturbaciones por salida, y tenemos flujo desarrollado, el flujo que no depende del tiempo, es decir, las derivadas con respecto al tiempo las vamos a considerar cero. Vamos a tomar este cachitito idealizándolo y lo más separado posible de lo que son perturbaciones de entrada y perturbaciones de salida. Más sencillito que esto en ingeniería no hay absolutamente nada. Problema más sencillito de los problemas sencillos. Vamos a resolverlo para un fluido newtoniano, es decir, de densidad constante, y cuando decimos de densidad constante a una determinada presión y a una determinada temperatura. Hablamos de una viscosidad constante con la presión y con la temperatura, es decir, un comportamiento rheológico que se puede expresar solamente con una variable que es la viscosidad mu. Vamos a considerar flujo isotérmico, es decir, no hay cambios de temperatura que puedan afectar la densidad o la viscosidad. No hay reacciones químicas que puedan afectar densidad, viscosidad o volumen. Estamos hablando de que vamos a considerar que nuestro fluido es de densidad constante, obviamente es de viscosidad constante, por eso lo consideramos newtoniano. Vamos a considerar un flujo laminar unidireccional, un flujo gravitatorio, es decir, lo único que empuja ese líquido hacia abajo es la atracción gravitatoria, nada más. Acá no hay bombas que impulsen el fluido, o no hay turbinas que le saquen energía mecánica al fluido. Vamos a considerar estado estacionario, vamos a considerar flujo desarrollado, es decir, los perfiles que alcanzaron su formato final y definitivo, y vamos a despreciar influencia de las perturbaciones iniciales y finales. Repito, la resolución del problema que vamos a hacer es para un sector de flujo, nada más, una longitud L, para un fluido newtoniano, flujo isotérmico, sin reacciones químicas, densidad constante, flujo unilaminar, gravitatorio, estacionario, flujo desarrollado. ¿Sí? Fíjense que en un caso real, o vamos a estar calentando el fluido, o vamos a estar bombeando el fluido, o va a haber una reacción química, entonces va a estar continuamente cambiando la densidad, o la viscosidad, o la presión, y la resolución se va a hacer un poco más complicada. Este sería un caso muy sencillo de resolución de dinámica de fluidos newtonianos. El viernes vamos a resolver un caso de dinámica de fluidos no newtonianos. Para este caso, vamos a tratar de hacer un problema lo más completo posible, porque es la explicación que termina con las actividades del día. Vamos a tratar de encontrar una expresión del perfil de velocidades y graficarlo.
vamos a calcular la velocidad máxima, vamos a calcular la velocidad media, vamos a calcular el caudal volumétrico, vamos a calcular el espesor de la película, este cachitito, espesor de película. Vamos a encontrar una expresión para el perfil de esfuerzos de corte y los vamos a graficar. Vamos a intentar vincular la expresión del perfil de esfuerzos de corte con la expresión del perfil de velocidades y vamos a calcular la fuerza que el fluido hace sobre la superficie del plano. Y esto que tenemos para entretenernos. Perfil de velocidades. Después lo graficamos. Calcular la velocidad máxima, calcular la velocidad media, calcular el caudal volumétrico, calcular el espesor de la película, encontrar una expresión del perfil de esfuerzo de corte y la fuerza sobre el plano. Unos cuantos incisos, pero para tratar de abarcar la mayor cantidad de posibilidades para la resolución de otros problemas. Lo primero que siempre hacemos ante un problema es tratar de entenderlo y poder graficarlo. Entonces, esta etapa 1 es fundamental. Un buen ingeniero tiene que poder diagramar y seleccionar un sistema correcto de coordenadas, pero poder plasmar en un planito a mano alzada, así un dibujito así nomás, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que busco. ¿Sí? Primera etapa en la resolución de un problema es diagramar, seleccionar un sistema de coordenadas acorde a nuestro diagrama y tener bien en claro si el agua baja, si el agua sube, si puede haber una porción de agua que baje y otra que suba. Así, tenemos que tener en claro físicamente cuál es el problema que tenemos frente a nosotros para empezar a resolver. Pero nunca salté esta etapa que es importantísima. Diagramar y seleccionar sistema de coordenadas. ¿Sí? Primera etapa en la resolución de un problema, diagramar y seleccionar el sistema de coordenadas. ¿Qué condiciones generales vamos a tener? De acuerdo a mi sistema de coordenadas, y lo vemos acá, mi z va a variar entre 0 y L. Esa es la variabilidad mi z, entre 0 y L. Mi x va a variar entre 0 y delta, que no es dato, y estaría perpendicular a este plano, va a variar entre C y W. Cuando no tenemos el ancho de una compuerta, o el ancho de una placa, o el ancho de una chapa, normalmente le ponemos un valor genérico W, y en este caso no me dicen nada de ahí, y varía entre 0 y W. El ángulo de la placa es este ángulo beta, y repito, Z varía entre 0 y L, y varía entre C y W, donde W es el ancho del plano inclinado, X varía entre C y delta, donde el delta es el espesor de la película descendente, que no es dato, y tenemos que tener en claro que para todo X igual a 0, para todo X igual a 0, esa interfaz que hay entre el fluido y el aire, que es otro fluido, de viscosidad despreciable, la presión es la presión atmosférica, es decir, para todo X igual a 0, la presión es la presión atmosférica. Siempre arrancamos con la ecuación de continuidad. Acá tenemos que elegir de la ecuación de continuidad con qué coordenadas vamos a trabajar. Obviamente yo ya esto lo doy por sentado, que vamos a trabajar con la expresión A, porque es la expresión que más fácil me va a permitir trabajar, que es la expresión de coordenadas rectangulares. ¿Ahí me siguen? ¿O más o menos? Sí. ¿Seguimos? Gente, fíjense en lo siguiente. Yo acá puse las coordenadas y una de las variables, en este caso z, coincide con la dirección del flujo. La otra está perpendicular a la dirección del flujo y la otra está perpendicular al plano de x y de x y de z. Imagínense si esto yo lo hubiera puesto acá y horizontal. Fíjense que cuando lo armé, este es un flujo unidireccional en z. Solamente voy a tener velocidad en z.
¿Eso se ve? Pero piensen si yo me pongo medio salto de lucidez y pusiera un eje de coordenadas acá. X, como siempre, horizontal, e Y vertical. ¿Qué les parece? Van a aparecer componentes del vector velocidad en X y componentes del vector velocidad en Y. Como yo puse mal un sistema de ejes coordenados, la resolución en matemáticas se me va a hacer más complicada. Porque acá voy a tener solamente derivadas de la velocidad en Z con respecto a X. Pero si hubiese puesto un sistema acá bien clásico, con la X horizontal y la Y vertical, me aparecían derivadas parciales de la velocidad con respecto a todas las direcciones, es decir, bastante caótica la resolución matemática. Entonces, es fundamental, e insisto con esto, que sean piolas, que sean lúcidos, que le gasten una buena cantidad de tiempo. En realidad no es gastar, el invertir una buena cantidad de tiempo en lo primero y fundamental de un problema, que ahí arrancan bien o arrancan mal. Si se arrancan mal no van a enderezar más. Diagramar y seleccionar correctamente el sistema de coordenadas. Siempre los problemas de resolución de dinámica arrancan, pero así, mecánicamente, con la resolución de la ecuación de continuidad en el sistema coordenado que ustedes elijan. Y para eso, como ustedes verán, hay muchas derivadas parciales, van a aparecer integrales, y yo necesito condiciones de contorno para resolver esas integrales. Entonces acá tienen que leer con mucho detenimiento la página 2-3 del libro de Bill, que nos dice que, por ejemplo, nos da 3 condiciones fundamentales para encontrar condiciones de contorno. Y estas son las que vamos a usar siempre. En las interfaces sólido-fluido, la velocidad del fluido es igual a la velocidad con que se mueve la superficie misma. Es decir, que se supone que el fluido está adherido a la superficie sólida con la que se halla en contacto. Es decir, en las interfaces sólido-fluido, el fluido toma la velocidad del sólido. Entonces, eso nos permite encontrar alguna condición de contorno para resolver las integrales. En las interfaces líquido-gas, como sería esta, por ejemplo, en las interfaces líquido-gas, la densidad de flujo, de cantidad de movimiento y por consiguiente el gradiente de velocidad en la fase líquida es extraordinariamente pequeña y en la mayor parte de los cálculos puede suponerse igual a cero. ¿Qué me está diciendo? ¿Alguien me puede pasar esto a un castellano más simple? No se transfiere cantidad de movimiento del líquido al gas. Exacto. Entonces lo que nos están diciendo es que el esfuerzo de corte que hay en esa interfase líquido-gas es despreciable y lo vamos a tomar 0 para la resolución del primero. Y yo puedo decir que la velocidad es 0 en la placa y que el esfuerzo de corte es 0 en la interfase. Hay una tercera condición de contorno que a veces nos puede servir, que es en las interfaces líquido-líquido, tanto la densidad de flujo de cantidad de movimiento como la velocidad son continuas a través de la interfase. Es decir, que son iguales a lo largo de a ambos lados de la interfase. Es decir, piensen que en vez de caer un flujo de agua, cayera un flujo de agua y aceite. En esa interfase líquido-líquido, lo que yo digo es que la velocidad del aceite es exactamente igual a la velocidad del agua. En la interfase líquido-líquido las velocidades son iguales y los esfuerzos de corte y por lo tanto la densidad de flujo, de cantidad de movimiento es igual. Entonces, interfaces sólido-fluido, la velocidad del sólido es igual a la velocidad del fluido. Interfaces líquido-gas, el esfuerzo de corte entre líquido y gas es 0. Interfaces líquido-líquido, las velocidades de los dos líquidos son iguales y los esfuerzos de corte de los dos líquidos son iguales. Esto es fundamental y les tiene que quedar grabado a fuego para la resolución de todos los problemas de esta guía. Entonces, de acuerdo a nuestras condiciones de contorno, para todo x igual a delta, z es igual a 0. Y para todo x igual a 0, el tau xz es igual a 0.
tenemos una condición de contorno en B y una condición de contorno en tau. ¿Se ve? Tengo una sola condición de contorno para resolver derivadas parciales de la velocidad y una sola condición de contorno para resolver una sola derivada parcial de esfuerzo de corte. ¿Por qué aparece el tau XZ? Ustedes me lo dirán. Fíjese lo que estoy diciendo. En X igual 0, la presión es P sub 0 en la atmosférica, y a la vez lo que estoy diciendo es que en X igual 0, el tau es 0. En el tau, el primero de los subíndices del tau es la dirección en la que se transfiere cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento se transfiere en la dirección X y debida a una velocidad o a un movimiento en Z. Entonces, lo que digo que en X igual 0, el tau XZ es 0. Y en X igual delta, que no conozco el valor, la velocidad es 0 porque la placa está quieta. ¿Está claro? Agustín, te veo con cara seria, ¿se entiende? Sí, se entiende. Deben estar absolutamente cansados a esta altura del día. Ténganme paciencia, ya falta menos. Bien, repito condiciones de contorno y totalmente de acuerdo con las condiciones del libro de Bill de la página 2-3. Para todo X igual a delta, insisto, delta no es dato, eso es una forma de resolver un problema medio atado con alambre, porque en realidad pongo como condición de contorno todo en función de un delta y ese delta no lo conozco. Entonces después de alguna forma voy a tener que encontrar la forma de calcular ese delta si no estoy prácticamente, como dicen muchos, al horno. Para X igual a delta, delta no es dato, dz es 0. Y para X igual a 0, el tau XZ, es decir, el esfuerzo de corte que se transmite en la dirección X debido a un movimiento en Z es 0. Teníamos solamente una condición de contorno de B, es decir, que vamos a poder integrar solamente una derivada parcial de la velocidad con respecto a la posición, y tenemos una única condición de contorno con respecto al tau, es decir, que vamos a poder integrar solamente una derivada del tau XZ con respecto a X. Fíjense que yo puedo integrar derivadas parciales de la velocidad en Z con respecto a X, pero no con respecto a otra variable. Yo lo que sé es un punto donde conozco un valor de Z, pero un punto de X. Entonces, esto me va a permitir resolver una derivada de Z con respecto a X. Y esto me va a permitir resolver una derivada parcial del tau XZ con respecto a X. Nada más. Estas condiciones de contorno no me permiten resolver otro tipo de cosas. Me preguntan por acá, por el chat, me dicen, Julio, ¿siempre es una condición de B y una de tau? No necesariamente. Fíjense que en el otro problema, ¿se acuerdan el de las dos placas? Ahí teníamos dos condiciones de velocidad. En la placa de abajo, el fluido tenía una velocidad B, y en la placa de arriba, el fluido tenía una velocidad 0. En el problema anterior, o en lo que vimos en el desarrollo anterior, yo tenía dos condiciones de velocidad. Para este caso en particular, yo tengo una condición de velocidad y una condición de tau. Y para cada caso en particular, yo voy a tener condiciones de contorno definidas y no necesariamente iguales, que me van a llevar la resolución por un camino particular. ¿El SI no te importa nada para este ejercicio? No, voy a considerar que el medio es semi-infinito en I. Obviamente no existe, pero voy a considerar que W es tan grande que voy a tomar el problema como si fuera un plano semi-infinito en la dirección I. Pero esa es una buena conclusión. Sigo mirando el chat y lo dejo ahí, aunque me saque un poco de lugar, pero las preguntas son solas y son, me parece, constructivas.
Profe, le hago una pregunta. Dale. ¿Por qué en x igual 0 el tau es 0? Porque en x igual 0 vos tenés una interfase líquido-gas. Se supone que el gas tiene una viscosidad despreciable con respecto a la del líquido, entonces, por eso decimos que ahí no se transfiere cantidad de movimiento, ¿sí? Lo que decimos es que el líquido no logra mover o afectar de manera importante al gas que está por encima de él. En todas las interfaces líquido-gas se considera que el tau es 0. Por eso digo que en x igual 0, el tau xz es igual a 0. Eso tiene que ver que consideraste que el fluido es Damiano. No, hasta ahora no metí la biología del fluido en ningún... Hasta ahora no hice referencia a la biología. Voy a resolver para un newtoniano laminar en estado estacionario, pero todavía no salió la biología, porque fíjense que lo primero que quiero utilizar es la ecuación de continuidad, y la ecuación de continuidad es un balance de masa. En la ecuación de continuidad no aparece la viscosidad. La biología no está metida en el balance de masa. Hasta ahora, hasta que no entre en la ecuación de movimiento, no va a entrar en juego la biología, porque en la ecuación de movimiento aparecen nombradas las fuerzas. En la ecuación de continuidad aparece solamente lo que entra y lo que sale. No hay referencia alguna a la viscosidad en la primera ecuación que planteamos, que es la ecuación de continuidad, que es un balance microscópico de masa. Un balance escalar. ¿Sí? Julio, perdón, yo no entendí bien por qué la velocidad en z sería igual a 0 cuando x es igual a delta. Nosotros dijimos que siempre la capa de fluido que está en contacto con el sólido toma la velocidad del sólido. La placa es una pared inclinada, la placa está quieta, entonces la última capa de fluido, la capa de fluido que está en x igual a delta, está en contacto con la pared. Por lo tanto, la velocidad, tomamos que la velocidad del fluido en la pared es 0. Claro. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. ¿Para qué me entiendan? Yo suelo tener la moto espectacularmente limpia y brillosa. La moto es el centro de mis cuidados mecánicos. Al auto no le doy nada de bolilla al auto, es algo que me lleve y me trae, cargo las vueltas al supermercado. No me interesa en absoluto si el auto está limpio, sucio, chocado o no. ¿Sí? Al auto no le doy bolilla. ¿Por qué les parece que cuando el auto tiene esa tierrita superficial, ustedes van a la ruta y andan a 120 kilómetros por hora y la tierrita no se les va? Porque toman la velocidad del sólido. Porque justito el auto puede ir a 120, 130 o 200 kilómetros por hora, pero en esa última capita la velocidad del aire es 0. La velocidad relativa. ¿Sí? Claro. Entonces, realmente yendo rápido en la ruta, la capita muy finita de tierra, esa no la tomo porque ahí las velocidades son muy bajas. O sea, si ustedes quieren limpiar el auto yendo rápido en la ruta, les puedo decir que van a gastar más nafta y no van a limpiar el auto. ¿Se entiende? O más o menos. Fíjense como un montonazo de cosas de todos los días empiezan a tener algún sentido físico en esta materia. Hasta ahí vamos. Eduardo me pregunta, ¿pero ese aire te hace resistencia y te hace tener más consumo de nafta por la tierra? Ah, y acá la cuestión es la siguiente, es decir, la tierra esa afecta la rugosidad de la superficie de mi auto y por lo tanto en cierta forma va a afectar en algunos rangos de velocidad va a afectar el consumo. Pero es muy sutil eso todavía, me tienen que aguantar unas 6 o 7 clases para llegar a una conclusión. El auto limpio consume menos que el auto sucio. De hecho, ustedes, bueno, yo que buceo, me he ganado unos cuantos pesos limpiando cascos de embarcaciones deportivas antes de una regata,
A veces sacar un barco del agua y limpiarlo sale muy caro, pero a veces contratar a un estudiante de ingeniería que bucea y que no tiene problemas en morirse de frío en pleno invierno, nosotros nos metíamos, no en el puerto, sino en motonáutico, y con una espatulita a limpiar los cascos de embarcaciones, y después con una lija gruesa, y después con una lija fina, y después con lija al agua. Así. Lo que buscamos es que los barcos estuvieran lo menos rugosos posibles para que no consumieran tanto y no se frenaran tanto. Entonces ustedes dirán, entonces lo liso viaja más rápido que lo rugoso, y la respuesta es a algunas velocidades sí y a algunas velocidades no. Si hay algo eficiente en el agua es la piel de un tiburón, que es totalmente rugosa. Algunos mamíferos marinos como los delfines, cuando tienen que ir rápido, arrugan un poco la superficie para ir más rápido, y de hecho una pelotita de golf que es rugosa viaja mucho más lejos y mucho más rápido que una pelotita de golf si fuera lisa. ¿Sí? Vayan estudiando eso. No siempre la rugosidad de una superficie tiene que ver con la resistencia. En flujo laminar, la rugosidad de una superficie no tiene que ver con la resistencia, en flujos turbulentos sí. Por lo tanto, una vez más, les pido que tengan muy en claro físicamente cuáles son las diferencias entre flujo laminar y turbulento, y que recuerden una vez más que estos problemas que estamos resolviendo son para flujo laminar. La resolución turbulenta es bastante más complicada y ya vamos a ver cómo lo resolvemos. Bien, vamos a arrancar con la resolución. ¿Cómo se resuelven problemas en ingeniería? No cómo se resuelven problemas en esta materia en particular. En ingeniería, ustedes primero diagramaron bien, hicieron una esquemita, pusieron los ejes coordenados, buscaron las condiciones del contorno, vieron, calcularon la densidad o buscaron, sacaron todos los datos físicos que tenían. Lo primero que viene después de todo ese camino previo es resolver genéricamente. Se resuelve con letras. No metan, si dice densidad, no pongan 1 gramo sobre centímetro cúbico, o si dice gravedad 9, nada. Densidad, gravedad, altura, ángulo. Resuelvan genéricamente, todo con letras. Absolutamente con letras, y vamos a ser estrictos con esto. Primero, se resuelve sin poner un solo valor real, sin poner un solo dato real. Cuando llegan a una expresión final, verifican consistencia dimensional. Les queda una expresión complicada con densidades, gravedades, alturas, cosenos. Le meten las unidades a todo, y si están calculando una velocidad, tienen que dar unidades de velocidad. Si están calculando una fuerza, le tienen que dar una fuerza. ¿Sí? Pero después de resolver genéricamente, tienen que verificar consistencia dimensional. Si tienen consistencia dimensional, recién ahí reemplazan por los valores de las variables y realizan los cálculos, y antes de terminar el problema, para los números que le dan, analizan signos, significado físico. Puede ser que el agua, en vez de bajar, esté subiendo ahí, no, por ahí derramos en algo, busquemos. ¿Sí? Resuelven genéricamente, verifican consistencia dimensional, recién ahí realizan los cálculos, y después de ahí analizan, pero mucho tiempo, y si es posible en grupo, el significado físico de las cuentas que realizaron. ¿Sí? Esa es la forma de trabajar en ingeniería, esa es la forma de trabajar en transferencia de cantidad de movimiento, esa es la forma en que se resuelven problemas de unidad 4. ¿Está claro? ¿Queda alguien vivo? Sí, profe. Sí. Arrancamos. Ecuación de continuidad. Planteo la ecuación de continuidad. Fíjense, derivada de la densidad con respecto al tiempo. Fíjense que acá tengo 4 derivadas parciales. Está complicado para integrar esto. Pero yo puedo decir que la derivada de la densidad con respecto al tiempo es 0, o porque la densidad es constante, o porque estoy trabajando en estado estacionario. Es decir, no hay variaciones de ninguna de las variables con el tiempo, y mucho menos de la densidad, porque digo que la densidad es constante. De alguna u otra forma, este término tacho, y pongo densidad, tacho y acá pongo densidad constante. ¿Tengo velocidad en X? No. No.
como la velocidad en x es 0, esta derivada parcial de la densidad por velocidad en x con respecto a x, todo este término se me va. Y acá tacho esto y pongo dx igual a 0. ¿Tengo velocidad en y? No. 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 Tacho este término, pongo di igual a 0. ¿Tengo velocidad en z? Sí. Sí. ¿La densidad es 0? No. Entonces, lo que es 0 es la derivada parcial de dz con respecto a z. ¿Sí? Primera cosa que me va a servir bastante, la derivada parcial de dz con respecto a z es 0. Y esto no quiere decir que dz sea constante. ¿Sí? Lo que pasa es que dz no varía con z, que dz no es función de z. Pero de hecho, la velocidad en la interfase aire fluido va a ser una velocidad que estimo que va a ser alta. Y de hecho, estoy diciendo que la velocidad en x igual delta es 0. Hay una variación de dz, pero no hay una variación de dz con z. Entonces, lo que saco de la ecuación de continuidad, que no es poca cosa, es decir, que dz no es función de z. Ponés para hacer anotaciones y podés tachar. Eso lo hicimos en la clase pasada. Ah, bien, ahora pongo. Pero hasta acá se entendió. Esto lo tacho porque la densidad es constante. Esto lo tacho porque dx es 0. Esto lo tacho porque y es 0. Y me queda que este término es 0 y la densidad no es 0. Por lo tanto, la derivada parcial de dz con respecto a z es 0. dz no es función de z. No quiere decir que dz sea constante. Ustedes tienen, a veces arrastran algún criterio equivocado con si la derivada de z es velocidad constante. Y acá lo que estoy diciendo es que la derivada de z con respecto a z es 0, que dz no varía con z. No quiere decir que no varíe con otras cosas. ¿Está claro? Sí, perfecto. Sí. Sí. Gracias, José, por hacerme acordar lo de las rayas. Ahora vamos a las ecuaciones de movimiento. Y las ecuaciones de movimiento las podemos tener en función de las ecuaciones A, B y C, en función de las expresiones D, E y F. Fíjense que las expresiones A, B y C contienen derivadas parciales del tau con respecto a la posición. Y derivadas parciales de dz, derivadas parciales de la velocidad con respecto a la posición. Repito, las expresiones A, B y C tienen derivadas parciales de la velocidad con respecto a la posición y derivadas parciales del tau con respecto a la posición. La otra forma, que es solamente para fluidos newtonianos, que para este caso andaría, pero las expresiones D, E y F, en teoría, y a no ser que esté absolutamente desesperado, no servirían para fluidos no newtonianos. En nuestro caso el fluido es newtoniano, pero ¿por qué no utilizo las expresiones D, E y F? Porque tienen derivadas parciales de la velocidad con respecto a la posición dos veces y necesitaría dos condiciones de contorno de velocidad. Y no las tengo. Yo tengo una condición de contorno de velocidad y una condición de contorno de tau. Entonces puedo trabajar fácil, o aparentemente fácil, con las expresiones A, B y C, pero no podría trabajar con las expresiones D, E y F, porque no tengo dos condiciones de contorno referidas a la velocidad. Entonces, hay una etapa importante, diagramar el esquemita y poner las coordenadas de una forma conveniente. Después buscar cuáles son las condiciones de contorno y después, una vez que tengo las condiciones de contorno, elegir qué expresiones voy a utilizar. Si A, B y C, o si D, E y F. Y recuerden que las D, E y F ya tienen un mood, tienen metida la reología newtoniana y por lo tanto serviría para newtonianos nada más. Que en este caso podría hablar, pero no tengo dos condiciones de contorno de derivadas, integrar derivadas
de la velocidad con respecto a la posición 2 veces. ¿Eso está claro? ¿O más o menos? Sí, sí. Bien. Entonces voy a tener que resolver la expresión A, la expresión B y la expresión C. Les aclaro que en la resolución de los parciales tienen que hacer prolijito la resolución de las tres componentes, aunque van a ver que lo importante, lo sustancioso, lo que me va a permitir avanzar en el problema, es solamente la componente en la que hay movimiento. ¿Sí? Pero se van a tener que tomar el trabajito de plantear componente por componente. ¿Ah? En función de las condiciones de contorno disponibles, no podíamos utilizar las expresiones D, E y F, entonces utilizamos esto, nos le damos bolilla y utilizamos las expresiones A, B y C. Bien, voy a tratar de rayar acá. Ay, perdón. Se supone que para cuando cumpla 65, ya voy a hornear unas cuantas cosas más de esto. Vamos a agarrar acá un lápiz, qué moderno, una herramienta de lápiz. Bien. Vamos acá. Fíjense que esto es un choclo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derivadas parciales y no tengo 8 condiciones de contorno, así que más vale que lo lleve esto a una expresión más o menos simple. Derivada parcial de z con respecto al tiempo. ¿Qué hago acá? Lo tacho. Lo tacho, sí, menos mal. Ah, qué feo se ve, esperen que cambio acá. Quedé medio como espástico. Esto lo taché. ¿Sí? ¿Por qué? Estado estacionario, no hay variaciones con respecto al tiempo. Acá abajo escribo, no quiero escribir porque va a ser un desastre, estado estacionario. ¿Sí? ¿Qué pasa con este término? Recuerden, el truco es tachar todo lo que pueda. Lo tacho también. Porque La velocidad no con respecto a X, no a Z. Acá puedo decir, Eugenia, también que Bx es 0. Ah, sí. ¿Sí? Ok. ¿Tengo BI? No, no tengo BI, BI es 0. ¿Sí? ¿Tengo BZ? Sí. Ah, Sí, sí. ¿pero tengo BX? No. No. Bx es igual a 0. ¿La presión varía en X? No. Sí. Sí. Acá 4 o 5 me van a decir que no, 4 o 5 me van a decir que sí, 4 o 5 me van a decir, Julio, no tengo idea, tengo el cerebro quemado, no me molestes más, no te banco más, vasco, cabeza dura. Cuando no tengo mucha idea, o me agarró alguna duda, lo dejo. ¿Sí? Hasta ahí vamos. José, no entiendo lo que me pones. En el chat, no. Ah, un mensaje viejo, listo. Bien, tenemos tau XX. No. ¿Qué tau tengo? Recuérdenme qué tau tengo. El XZ. XZ. Entonces tengo tau XX. No, afuera. Afuera. Tengo tau IZ. No. Afuera. Tengo tau. No alcanzo a ver. ZX. ZX. No. Si ustedes Afuera. se fijan en las tablas de tau, les va a decir que los tau son simétricos, que el tau ZX es igual al tau XZ. Matemáticamente eso es así, pero físicamente no lo es. La simetría de estos tau, cuando hay circulación de fluido, no es válida. Los tau son simétricos solamente en fluido estática. Entonces, repito esto, matemáticamente el tau XZ
es igual al tau zx, pero físicamente no lo son, entonces yo lo tacho. Sácale. Tengo gravedad en z y gravedad en x, perdón, componente de la gravedad en x. Sí. Sí. Fíjense qué me queda. Qué moderno, estoy contento. Gracias, José, por el consejo. ¿Qué me dice eso? 0 es menos dp de x más rho gx. ¿Qué es eso? Si quieren, Es como la de estática. exacto, si quieren, pasen esto al otro lado y les queda que dp de x es rho g, Solo que en X. salvo que sea en x. ¿Qué les sugiere esto? Es decir, porque dijimos que la de fluidostática solamente es válida para fluidos quietos. Y acá yo tengo movimiento. ¿Cómo diablos puedo utilizar ecuaciones de fluidostática? No hay movimiento. No hay movimiento en X. Entonces Claro. esto es una cosa que les tiene que empezar, otra puertita que se abre en la cabeza. En todas aquellas direcciones en las que no haya un movimiento neto, puedo seguir aplicando ecuaciones de fluidostática. De hecho, la ecuación general de la fluidostática está incluida dentro de la ecuación general del movimiento. Un caso particular. No sé si van viendo cómo las fichas van calzando todas una por una. La ecuación general de ¿Podrías la volver a repetir fluidostática eso? es un caso particular de la ecuación de movimiento. Esto es fluidostática en X. ¿Sí? Porque no hay circulación de fluido en X. Pero fíjate algo que aporta. Si hay una ¿Cómo dijo de la- ecuación de acuerdo en X es proporcional a la densidad o a la componente en X del vector gravedad. Vamos a la componente en Y, y acá voy, si quieren, un poco más rápido. BI es 0, PX es 0, BI es 0, no hay BI. ¿Habrá variación de la presión con respecto a I? No. No. Yo estoy seguro que no sé, pero por ahí hay algunos que dicen, ay, Julio, no termino de ver. O sea, ningún problema. No hay tau XY, no hay tau Y y no hay tau XY. ¿Hay componente de la gravedad de acuerdo ahí? No. 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 Entonces, esto es 0, o sea, me quedo igual a 0. A veces cuando le agarro la duda, sigan avanzando y el problema se va abriendo y se resuelve solo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí. Ah, como vuelvo a... No sé cómo vuelvo ahora. ¡Ah! Tengo que borrar todo. Yo sabía que alguna consecuencia iba a traer. Julio, José dice que pongas salir de las anotaciones y que ahí automáticamente se borra todo. José, vos tendrías que darme una clase de esto. Te la cambio porque por 2 puntos de parcial, lo que sea. Ah, está. Así que tengo que poner salir de las anotaciones. Bien. Eso es un excelente negocio. 2 puntos, José, yo que vos agarro ahí, Es un negocio, ¿eh? José. De verdad, gracias. Es decir, uno se supone que cuando alguien está dando una clase, el que está dando la clase sabe más que ustedes, pero de estas cosas yo no sé más que ustedes, pero ni lejos. Así que agradezco la paciencia, agradezco la buena onda y agradezco las ganas que tienen de darme una mano. Bien, acá vamos de vuelta con esto. Y ahora sí, anotar. Vamos de vuelta con esto. Después, José, vamos a practicar lo que me decís de salir de anotaciones.
herramienta de flujo. Tengo variación de dz con respecto al tiempo. No, era cero. No, está bien. Estado estacionario. ¿Sí? Tengo Bx. No. No. Afuera. Bx es cero. Tengo Bi. No. No. Tengo Bz. Sí. Sí. Pero dB z es cero por ecuación de continuidad. ¿Sí? Recuerden, z no es cero, pues la derivada de z con respecto a z es cero. ¿Tengo variación de la presión con respecto a z? No sé, la dejar. ¿Eh? No sé, la Yo dejo. no tengo duda, pero ustedes a esta altura del partido por ahí no están tan cancheros. Si yo me pongo en... Uy, metí el teléfono, pero no metí el teléfono fijo. Espero que atiendan rápido. Perdón. Bien, se avivaron en planta baja. Ustedes pónganse en la interfase, ¿sí? Aire fluido. Y pónganse en Z igual 0. ¿Cuánto vale la presión ahí? Estoy en la interfase fluido y estoy en Z igual 0, donde empieza mi volumen de control. ¿Cuánto vale la presión en la interfase acá arriba? Atmosférica. Atmosférica. Y me muevo en Z sobre la interfase. ¿Cuánto vale la presión acá? En Z igual L. La atmosférica. Acá tengo todo aire, ¿sí? Esta es la interfase, aire. Z igual 0, presión atmosférica. Me muevo en Z, ¿cuánto vale la presión acá? Lo mismo. Eso es También. en un flujo gravitatorio no hay variaciones de presión absoluta. Recuerden que estas son presiones absolutas. En un flujo gravitatorio no hay variaciones de presión absoluta en la dirección del flujo. Y una de las cosas que yo les puse al principio, que quizás pasó desapercibido, es que es un flujo gravitatorio. No hay bombas impulsando el fluido y no hay turbinas sacando energía al fluido. Esto es un flujo que cae solamente por gravedad. Pero pónganle que les agarró la duda. Esto déjenlo suspenso un cachitito más y lo sigan pensando. Pero en un flujo gravitatorio no hay variaciones en la presión con respecto a la dirección del flujo. Fíjense, acá tenemos la derivada del tau xz con respecto a x, y este sí es el único que hay. ¿Sí? Este es op y sería. Están pidiendo en el chat si podés repetir eso de la presión con Z. Va de vuelta, no se me ocurren demasiadas palabras, Carmen. Es decir, vos me decís, pero este tipo me está diciendo... No, lo pidieron en el chat, yo con lo que lo decía. Pero por ahí alguno me dice, Julio, me están explicando exactamente lo mismo, con las mismas, pero no se me ocurre. Perdón. Tómenlo como regla ya casi universal. En los flujos gravitatorios... ahora entendí, si se le cortó la audio. Bien. En los flujos gravitatorios no hay variación de presión en la dirección del flujo. Este es un flujo gravitatorio, hay movimiento en Z, por lo tanto no hay variación de la presión con respecto a Z. Pero si no se ponen, en este caso, es decir, acá tengo una interfase. La presión acá es la presión atmosférica. Me muevo en Z, tengo una variación de Z, y la presión acá sigue siendo la atmosférica. A profundidades iguales, si me muevo en Z, la variación es nula. No hay variación de la presión con respecto a Z. Este tau lo taché, este tau lo taché, y créanme que esto es 0. Entonces fíjense a lo que llego. Esto que estaba negativo, lo pasé positivo al otro lado. La derivada parcial del tau xz con respecto a x es la densidad por gz, que gz era g por coseno del ángulo beta. ¿Ahí estamos? Sí. Me salté una etapa que debo haberme comido yo quería llegar a esto igual, esto, derivada parcial del tau xz con respecto a x, rho gz, y después poner que gz era igual g por coseno
de beta, ¿sí? De acá borro, ¿cómo borro las anotaciones? Con salir de las anotaciones. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Estoy aprendiendo, gracias. Y acá empiezo a integrar. Derivada parcial del tau xz es densidad g coseno de beta por derivada parcial con respecto a x. Como la variación es única, hay solamente un tau y solamente varía en una sola dirección, paso de derivadas parciales a derivadas totales, pero solamente ese truco es válido para este caso. Si tengo múltiples variaciones, yo no puedo pasar tan fácilmente de una derivada parcial a una derivada total. En este caso sí es válido, integro, y cuando integro con respecto a x, x varía entre c y delta, repito, recuerden que delta no es dato. ¿Sí? Integro, me queda que el tau xz es densidad por gravedad por coseno de beta por x más una constante 1, y si recuerdan la condición de contorno 2 era que para todo x igual a 0 el tau xz era 0. Si x es 0 este término se me hace 0. Y por esa condición de contorno, en x igual a 0 este tau es 0, por lo tanto, ¿cuánto vale C1? C1 vale 0. ¿Sí? Fíjense que encontré, bien, por fin son las 9:15 de la noche, yo creo que en una hora terminamos, pero encontré el perfil de fuerzas de corte. La cara de Leandro, no me joda, no, en un ratito lo digo. Igual es que se envuelva, se va y después le queda la clase grabada, no tienen ninguna obligación de estar, no tienen ninguna obligación de bancarme, agradezco a los que se han quedado todavía. Fíjense que es un perfil ideal, depende de x, no depende ni de x cuadrado, ni de x cubo, ni de nada, depende de x. Perfil lineal de fuerzas de corte. Todos los factores que tenemos ahí son positivos, ¿sí? La densidad es positiva, la gravedad es positiva, el coseno de ese ángulo chiquitito es positivo, y x es positivo. Entonces me da un esfuerzo de cortes positivos y tiene valores extremos. Cuando x vale 0, el tau vale 0. Cuando x vale delta, el tau vale rho g coseno de beta por delta. ¿Está claro? Una de las cosas que tengo que parar acá y hacer unidades de densidad por unidades de gravedad, coseno obviamente una función trigonométrica no tiene unidades, por unidades de longitud, todo eso me tiene que dar unidades de fuerza sobre área. Entonces acá paro y hago un análisis dimensional. Si no avanzo con eso, no sigo. Es decir, paré acá, agarro, pongo unidades de densidad, unidades de gravedad, unidades de densidad, unidades de aceleración y unidades de longitud, y todo eso me tiene que dar unidades de fuerza sobre área. Si eso no está, es que algún despeje hice mal y ya está. Hay gente que acá le queda la densidad del cubo, la gravedad a la cuarta, x a la 1,5, y como tiene que dar tau, ponen newton sobre metro cuadrado. Ese es un error que se castiga terriblemente en un parcial. Es decir, si no le dan las unidades y después me quieren currar con las cuentas, eso se castiga fuerte. Si no le dan las unidades, no ponen Julio, revisé, no encuentro el error, no me dan las unidades, sí igual. Pero no solucionan resultados. ¿Sí? Y eso es válido de acá hasta que se jubilen. Bien, fíjense, esto yo les decía, las componentes del tensor de fuerza en coordenadas rectangulares, y si agrandan, van a ver que el tau xz es igual al tau zx, pero eso es matemáticamente, y no la inversa tiene sentido físico. Y fíjense que aún en flujo muy sencillo, las componentes del tensor de fuerza son bastante más complicadas de lo que vimos hasta ahora. Entonces tienen tablas para las componentes del tensor de fuerza en coordenadas rectangulares, en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Cuando le aparezca un esfuerzo de corte, van a esta tabla y sacan la expresión de ese esfuerzo de corte. Yo me fui a la tabla y saqué de la expresión F
la funcionalidad entre el tau XZ y el mu. ¿Sí? Pero fíjense que para mi caso no había Bx y Bz porque era flujo unidireccional, entonces taché esto. ¿Sí? Entonces esto se resuelve fácil para flujo unidireccional, pero para flujo bidimensional no es tan sencillo. ¿Está? Acá me queda una expresión con derivadas parciales, despejo, paso el mu para este lado, y después paso esta derivada parcial para este lado, y después resuelvo masoménicamente, como es muy frecuente en ingeniería, resuelvo como si fueran derivadas totales. ¿Sí? Van a ver que en ingeniería los trabajos se entregan, pero básicamente nunca se terminan. A mí me dicen, tenés que hacer este diseño y tenés 2 días, y yo hago lo mejor que puedo para 2 días. Si me hubieran dado un mes, seguramente el resultado hubiese sido mejor. ¿Sí? Pero acá empezamos a utilizar una palabrita que en la jerga de los ingenieros viejos es muy común, que es el masomenismo. El ingeniero resuelve los problemas en el tiempo que tiene asignado. Leandro agarró la lapicera como decir, esto lo voy a anotar porque es la primera vez que lo escucho. Masomenismo. ¿Sí? Ustedes supongan, y me ha pasado, me llaman desesperados de una empresa que la caldera se le fue de control y la presión está aumentando, aumentando, aumentando y aumentando. Yo me voy corriendo para la empresa y la presión en la caldera sigue aumentando. Yo no le puedo decir, dentro de una semana tengo la solución para este problema, porque en una semana voló la caldera, murió gente y no quedó nadie en la manzana. Entonces por ahí la solución que tengo para 15 minutos es pegarle un palo a la bomba de agua y que deje mandar agua, o cortar el gas con un serrucho, o no sé. Insisto, la solución ingenieril y la sutileza de la solución ingenieril depende del tiempo que tengamos. ¿Ah? Si a mí me dan un año para resolver un problema, lo voy a hacer bárbaro. Yo veo un parcial y lo agarro todo un fin de semana y el lunes lo tengo perfecto. Pero el día que me dieron el parcial yo tenía 3 horas. Entonces tengo que encontrar la mejor solución para el tiempo que tengo disponible. El ingeniero es el que encuentra la mejor solución para el tiempo que tiene disponible. Este pasaje de acá a acá es masomenismo puro. ¿Sí? Yo integré derivadas parciales como si fueran derivadas totales. Bueno, pero integré y salió una constante de contorno que resuelvo diciendo que para todo x igual a delta, dz es igual a 0. La otra condición de contorno. Las condiciones de contorno se usan una sola vez en el problema y no se pueden volver a utilizar. Yo ya había utilizado la condición de contorno del tau, ahora tengo que encontrar la que me queda a esta. Si no podía resolver con esta ecuación, con esta condición de contorno sonaba. Bueno, saco la expresión perdón. Ya vuelvo. Ya estoy aprendiendo, José. Resuelvo y encuentro la expresión de velocidades, perfil de velocidades, y fíjense que me queda cuadrático en X. ¿Sí? Resolviendo la constante, me queda cuadrático. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Qué tengo que hacer ahora? Poner unidades de densidad, unidades de aceleración, unidades de longitud al cuadrado, dividirlas por unidades de viscosidad, esto es tridimensional y me tiene que dar unidades de velocidad. Pero lo que ustedes tienen que ver que todo esto, que está acá, es positivo y que esto siempre va a ser positivo. Por lo tanto, el perfil de velocidad es cuadrático y es positivo. ¿Hasta ahí me siguen? No sé cómo mandar esto para arriba.
No sé si lo están viendo ustedes. Bueno, Sí, se ve. no sé cómo sacarlo de acá. Me quedó. ¡Ay, se fue solo! Bien. Fíjense, me quedó un perfil de velocidades cuadrático. ¿Tiene sentido físico? El perfil de esfuerzos de corte me decía que el esfuerzo de corte, el x igual 0 era 0, y el esfuerzo de corte acá era tanto. Era lineal, los perfiles de esfuerzo de corte los dibujaba con rayitas, con segmentos, no con flechitas. Esta tendría que tener flechitas acá, que se lo agregan ustedes, por favor. Acá me da que la velocidad que es 0 y acá la velocidad es grande y es cuadrático. Recuerden que el perfil de tau es menos mu por la derivada de dz con respecto a x. Es decir, hay un orden de magnitud entre un perfil y el otro. Si agarro y hago la derivada de dz con respecto a x y la multiplico por menos mu, paso de una ecuación cuadrática en x a una ecuación lineal. Tiene que haber una estrecha relación entre este perfil y este. Este me dio cuadrático, este me da lineal. ¿Eso se ve? Yo había dicho que este perfil era positivo, porque las cuentas me daban positivas. Julio, una pregunta. ¿Puede pasar que uno te dé lineal y el otro constante? ¿O siempre tiene que dar así? Si el perfil de velocidades me hubiese dado lineal, el perfil de esfuerzo de corte me hubiera dado constante. Sí. ¿Sí? Bueno, bien, bien. ¿Te diste cuenta de eso? Bárbaro. Gente, fíjense por No, yo cuando después no llegar en las guías y que de otra cosa distinto y no sepa a qué se... Exacto. a qué se Tiene debe. que tener un orden de magnitud entre el perfil de velocidad y el perfil de tau en coordenadas cartesianas. Cuando se van a cilíndrica o esférica, da unas expresiones bastante más complicadas. Lo que quiero que vean es acá. Me planteo acá. La velocidad en z es grande, ¿sí? No sé cuánto, pero es grande. Porque todavía no sé cuánto vale delta. Cada vez que toco ahí me sale esa porquería, perdón. Si voy aumentando x, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Aumenta o disminuye? Voy de x0 a x más grande. ¿Qué pasa? Disminuye. Aumento x y disminuye dz. Es decir, la derivada de dz con respecto a x es negativa. Con el menos mu me da un tau positivo. O sea, acá le tengo que poner un más como un rancho, que yo ya sabía que era un más. ¿Por qué? Porque esa productoria era toda positiva. Porque el ángulo era un chiquitito, entonces el coseno era positivo. Acá le pongo un más como un rancho. Como un rancho, qué forma propuesta de decir. Perdón. La bolita. Acá vamos más. Eso quería hacer un circulito. Si quieren. Acá aún más. ¿Está claro? La derivada de la velocidad con respecto a la posición es negativa por el menos mu de la ecuación de la viscosidad de Newton, me da que el tau es positivo. ¿Eso está claro? ¿O más o menos? Sí, sí. Bien. Vamos que ya falta menos. Sabiendo la expresión de velocidad, ¿cuándo la velocidad es máxima? Cuando este término vale 1. Cuando este factor, ¿sí? Entonces la velocidad máxima es esta. La velocidad, fíjense que todo nos queda en función del delta, que todavía no es dato. La v media y es la velocidad promedio en el área de flujo. Cuando aparecen estas formas de identificar velocidades o propiedades son
medias o promediadas en el área de flujo. La velocidad media se calcula como la integral de dz diferencial área en el área de flujo. El fluido en I fluye entre 0 y W y en X fluye entre 0 y delta. Entonces, todas las velocidades promediadas o velocidades medias en el área de flujo se calculan como la integral doble de la velocidad por el diferencial área dividido el diferencial de área. ¿Sí? Entonces, la velocidad media me da esto. Acá verifico unidades, y después el caudal volumétrico se calcula como la velocidad media por la integral doble del diferencial de área. Entonces me da la velocidad media por el área de flujo, W y delta. ¿Hasta ahí me siguen? ¿O más o menos? Parecería que venimos bárbaro, pero en realidad estamos al horno, porque todavía no tenemos delta. Estamos poniendo todo en función de delta y no tenemos delta. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Sigo. ¿Cómo calculo la fuerza? Si ustedes se acuerdan, tau es fuerza sobre área. Entonces si hago tau por el área, tengo la fuerza. Pero tengo que calcular la fuerza en la pared mojada. Entonces el área de integración, en este caso, no es el área de flujo, sino el área mojada. Y el área mojada está entre 0 y L de Z y entre 0 y W de I. La velocidad la promedié en el área de flujo, pero la fuerza la calculo sobre el área mojada. Y tengo que encontrar la expresión del tau en el área mojada. Entonces tengo que poner la expresión particular del tau, pero evaluado en X igual delta, porque ese es el tau en el área mojada. El cálculo del tau en la pared mojada y el tau evaluado en la pared mojada por el área mojada le da la fuerza en Z que hace el fluido. ¿Hasta ahí me ven? ¿Os entiende? La velocidad... Julio, ¿el valor de W qué significa? ¿Qué cosa? Perdón. El valor de W chiquito, ¿qué significa? O W grande, vale. El único W que utilizamos es el ancho de la placa. Nosotros decíamos que I variaba entre 0 y W, y que Z variaba entre 0 y L. Bien. ¿Sí? Fíjense que cuando hago esa integral, la fuerza en Z me queda densidad por gravedad, por el delta, por L, W coseno de beta. ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¿Cómo que? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Físicamente, yo digo que la fuerza que le hace el fluido cuando cae por gravedad sobre la placa es igual a la densidad por gravedad, por delta, por L, por W, por coseno de beta. ¿Es la componente del peso en Z? Exacto. Fíjense que delta por L por W es el volumen de fluido arriba del plano. Esto es el volumen. ¿Sí? Por la densidad es la masa. Por la componente de la gravedad, el peso. Es decir, el fluido en su caída por gravedad le hace a la placa una fuerza exactamente igual al peso. Y me dicen, Julio, son las 9 de la noche y no te van a entender. Si estamos hablando de flujo desarrollado, estamos hablando que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y la única fuerza que tenemos en este flujo gravitatorio es la fuerza peso. Entonces, esta fuerza que le hace el fluido a la placa es la misma que le hace la placa al fluido para frenarlo y para que no caiga acelerado, sino que caiga a velocidad constante. Cuando se alcanza el equilibrio de fuerza,
los perfiles ya no varían. Entonces, el fluido tiende a acelerarse por la gravedad, pero llega un momento que cuanto más velocidad tiene, más roce le hace la placa. Cuando el roce de la placa es exactamente igual al peso del fluido, la sumatoria de fuerzas es cero y los perfiles se estabilizan y tenemos flujo desarrollado. Imagínense si tuvieran que calcular la fuerza en Y, la fuerza en X, y en realidad le va a dar la componente del peso del fluido en la dirección X. Recuerden siempre que tienen que verificar consistencia dimensional de cada una de las ecuaciones, realizar los cálculos y después analizar el sentido físico. Pero todavía no tengo cuánto vale delta. Y llevamos una cosita, la fuerza esta sería positiva, ¿no? ¿Qué cosa? La fuerza es positiva. ¿Por qué está la fuerza? Y eso es muy buena pregunta, Constanza. Esto es la fuerza que... Porque es lo que más arriba no esté contemplado, o sea, vos tenés el peso que sería positivo, y para que esa fuerza sería igual, ¿no tendría que estar hacia arriba, o sea, en sentido contrario? Constanza, la pregunta es clave y es muy, muy interesante. Todas estas expresiones son para el fluido, no para el sólido. Estas expresiones analizan y describen la dinámica de los fluidos. Entonces esa fuerza que yo calculo es la fuerza que el fluido le hace a la pared. La fuerza que la pared le hace al fluido es exactamente esa, pero para el otro lado. Bien. Todas nuestras expresiones son para el fluido, no para el sólido. Esa Fz es la fuerza que el fluido le hace al sólido. ¿Está claro? Bien. Antes que les explote la cabeza, Fz es peso en Z y Fx es peso en X. La cuestión es la siguiente. No resolví nada. Porque no tengo delta. ¿Cómo resuelvo? Es terrible llegar a las 9 de la noche y ver que no resolví nada. ¿Qué les parece? Tu cara de Andro me dice todo. ¿No necesitarías alguna ecuación más o...? Yo de alguna forma me las tengo que arreglar para medir el caudal. O con un caudalímetro, pongo un tacho y veo cuánto tarda en llenarse y cuánto tiempo. De alguna forma yo tengo que realizar una medición experimental y medir, por ejemplo, por eso más fácil es medir el caudal. Y una vez que mido el caudal, de acá saco el delta, y con el delta calculo el resto de las cosas. Pero experimentalmente tuve que encontrar otra cosa más. ¿Se entiende? Sí. Es decepcionante, ¿no? Pero es... Fíjense que no hay problema más sencillo que esto. Porque en realidad yo voy a hacer pasar un fluido por una chapa caliente para calentarlo, o por una chapa con un catalizador para tener una reacción química, pero en realidad van a estar cambiando las densidades, las viscosidades, los volúmenes, porque en un equipo real pasan cosas. Este es una especie de un equipo donde no pasa nada. Es isotérmico, no hay reacción química. Sencillo.